Ok, buenas tardes de nuevo. Voy a empezar a grabar. Y bueno, la vez pasada que me tocó estar con ustedes, que yo les mostré una red neuronal que era de clasificación de emoción, de clasificación de perros y gatos. Y, pero fue un poco apresurado el asunto. Y entonces, ahorita lo que quiero es que retomar ese archivo y ver la teoría asociada con él. ¿Ok? Entonces la idea sería que de acá, que básicamente lo que hicimos la vez pasada, eh, que era una clasificación de animales, entonces había una, una carpeta con esa estructura, que usualmente los datos se dividen en entrenamiento y prueba, bueno, entrenamiento y prueba o entrenamiento, prueba y validación. En el caso de cuando se trabaja con imágenes, se, se hace de esta manera. Hago una carpeta, por ejemplo, en este caso, entrenamiento con subcarpetas de gatos y perros y una carpeta de validación con subcarpetas de gatos y perros. Entonces, en esta carpeta de entrenamiento voy a tener 75 o 80% de las imágenes y en esta un 20-25% de las imágenes. Con esto entreno el sistema y con estos se hacen las pruebas. ¿Ok? Eh, Cuando se trabaja con datos en tablas, digamos, tipo Excel o CSV, etcétera, se hace lo mismo, se agarra el 80% del Excel para entrenamiento y el otro 20% para hacer pruebas. En el caso de lo que nosotros hicimos, es un poquito más grande, que básicamente teníamos esto. Entonces, los comandos de esa red eran una cosa como esta. Entonces se creaba un modelo con algo que se llama secuencia, que es de Keras. Y entonces teníamos estos comandos de acá que dice convolución, max pooling, convolución, max pooling, convolución, max pooling. Y después viene aquí una cosa que dice flatten y después dice dense y aquí otra vez dense. Entonces nosotros hicimos eso y básicamente creímos que eso servía. Entonces ahorita lo que quiero ver es un poquito de la teoría asociada a esto, esta parte de abajo, que sería una red neuronal, digamos que tradicional, por decirlo de alguna manera, y esta parte de arriba, que es una red de convolución. ¿Ok? Entonces, eh, cuando se trabaja con imágenes, se hace primero una convolución, o sea, un proceso que trata las imágenes, las convierte en, digamos, las imágenes son una matriz de datos, ahorita lo vamos a ver, y al final eso lo convierte en un solo vector, o sea, una tira así larga de información. Y esa tira de información es la que entra aquí a la red neuronal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando sobre la, la red neuronal y luego sobre la red convolucional. Pues eso es lo que está aquí en la presentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Básicamente es eso que le estoy diciendo, las redes neuronales, las redes convolucionales y que irnos devolviendo al ejemplo ese para que vean la asociación de en ese ejemplo dónde está esta parte y dónde está esta otra. Eh, que ustedes en algún momento que vieron esto, eh, en unas clases anteriores, que yo voy a tratar de retomarlo y bueno, no sé si ya lo tienen claro o no, y si no, igual lo voy a repetir. Entonces, una red neuronal, digamos, esto de acá se llama un perceptrón, que es una red neuronal de solamente una neurona. ¿Ok?
a esa neurona le entran los datos, que serían estas X. ¿Qué serían esas X? Eso pueden ser datos de una imagen, datos de un archivo CSV, de un Excel, etc. Entonces, básicamente, las X, por ejemplo, yo hago un experimento, entonces, este es no sé, que estoy haciendo un compuesto químico o algo por el estilo, entonces tengo aquí, no sé, un chorrito de esto, un chorrito de esto, un chorrito del otro, y el resultado me dio esta Y, tal compuesto. Hago otro experimento, otro de este, otro de este, otro de este, y me genera esto. Entonces, al final, estas X las vamos a ver en forma de columnas, si fuera un Excel, y la última columna, bueno, yo la puedo acomodar donde sea, pero usualmente se pone al final, que seríamos eh, qué dato se construye a partir de estos. Entonces, estas son las variables independientes y esta sería la variable dependiente. Entonces, esta variable, la Y, depende de estas X. Aquí puse un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una matriz, un Excel, donde tengo nombre, apellido, el identificador. Ahí alcanzan a ver dónde tengo el mouse. Sí, profe. Ok. Entonces yo tendría ese Excel, nombre, apellido, identificador, género, edad, límite de crédito y salario. Entonces, eh, por ejemplo, aquí yo tendría con todas estas, el nombre sería X1, apellido X2, ID X3, etcétera. Y en base a eso yo tengo que hacer una predicción, por ejemplo, digamos, que esta sea información bancaria y entonces yo quiero saber si esa persona con esos datos va a permanecer en el banco o se va a retirar. Entonces aquí sería, digamos, una categoría binaria, se va del banco o se queda en el banco. ¿Ok? ¿Qué otros ejemplos, digamos, de esta Y sería, no sé, valores continuos, digamos, cuando yo quisiera hacer una regresión, entonces, digamos, yo quiero con esos datos hacer una predicción de cuánto va a ganar la persona, del precio de una casa, valores binarios como este que le estoy diciendo, o valores categóricos. O sea, yo quiero, como en el caso del ejemplo que les di la vez pasada, entonces yo quiero saber si este montón de características de perros y gatos, si aquí me sale perro o si aquí me sale gato. ¿Ok? Entonces, a una neurona, como esta de acá, lo que le entra es las filas de ese Excel. Bueno, si fuera un Excel, ¿verdad? Entonces aquí entraría fila por fila de los datos, que la primera fila del Excel aquí sale el resultado. La segunda fila del Excel sale el resultado. Y ahí hasta el final. Si fuera una imagen, entonces sería eh, que datos característicos de esa imagen convertidos en un vector y la salida. Ok, okay, listo. Eh, eso, ¿qué es lo que hace la neurona? Bueno, esto es en una, pero lo mismo sería cuando tenga un montón. Que lo que hace la neurona es lo siguiente, es toma el valor, imagínense aquí de nuevo la fila del Excel, entonces yo tomo toda esa fila del Excel y la sumo, entonces sumo X1 por este W1, eso sí, son pesos, entonces por eso es la W de peso en inglés, entonces sería X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3, o sea, ese es el siguiente paso de lo que hace la neurona, es de todas las entradas que se conectan a él, o sea, de todos los datos que se conectan a él, lo que hace es que los suma. ¿Ok? Y con esos datos, entonces, estos pesos son unos valores que el algoritmo va a poner, digamos, arbitrariamente la primera vez. Entonces dice, no sé, aquí pongo un 2, un 3 y un 4, por decir algo. Y aquí entran los valores que venían en el Excel, digamos, 50, 10, 20. Entonces hace esto por esto, esto por esto, esto por esto y lo suma. Entonces, ese valor es lo que está ahí, esa sumatoria es lo que está entre paréntesis. Entonces, ahí tengo una acumulación de los pesos. Ok,
si yo después de esta neurona tengo otra neurona, o sea, esto al final lo que hace es una, digamos, una analogía de, de lo que se supone que hace una neurona cerebral. Entonces la idea es que si la neurona se activa, entonces le manda una señal a la siguiente neurona. Y entonces, si la neurona no se activa, entonces ahí se queda tranquilita. Entonces acá, eh, que yo pongo esta suma de pesos, me da un valor, y ese valor que tengo ahí adentro, entre paréntesis, a eso le aplico una función de activación, que esa es la que va a decir si la neurona reaccionó con esos datos. Entonces, eh, si la neurona reacciona, entonces le pasaría un dato, bueno, en este caso sería la salida, y en otro caso le pasaría el dato a la siguiente neurona para que la red siga trabajando. Y si no se activa, entonces no pasa nada. ¿Qué es lo que se busca? Que, por ejemplo, que una neurona, eh, dependiendo de esta función de activación, se activa con ciertos datos. Entonces, no sé, si yo tengo una imagen, esta empieza a activarse con esas conexiones siempre que yo le paso, no sé, datos sobre los píxeles del borde de un ojo, pero por allá otra neurona con los píxeles del ojo no se activa, pero sí se activa, eh, no sé, con los dientes, no sé, o se activa con las orejas. Entonces al final, cada neurona se empieza a activar con diferentes datos. Y si se activa, paso los datos a la siguiente. Hay un montón de funciones de activación. La idea acá es no meternos en profundizar en el tema, pero eh, digamos, podemos ver, por ejemplo, esta sigmoide que se usa mucho, o esta escalón y esta reloj. Entonces, esas funciones, vamos a dar un toquecito. Por ejemplo, esta sigmoide. Entonces, yo tengo la sumatoria, recuerden la sumatoria que yo tenía ahí de la X contra el peso. X más X por peso, X por peso, X por peso. Es esta sumatoria que yo tengo acá. Ahora, ese valor, o sea, toda esta sumatoria es esta X de acá. Ahí me van siguiendo. Vamos Sí, para. profe. Ok, entonces, toda esa sumatoria es esta X de acá. Entonces, esa función, la función sigmoide, es esta. 1 entre 1 más e a la x. O sea, sería sustituir toda esta sumatoria aquí arriba en este x. Y esa cosa tiene este comportamiento, así como una línea suave que empieza aquí en 0, va subiendo y llega hasta acá. Entonces, eh, cuando yo le meto datos a la neurona, entonces ella, cuando yo le pongo como función de activación la función sigmoide, entonces la función sigmoide me empieza a tirar datos por acá, cerca de 0, subiendo un poquito, y aquí hasta 1. Entonces, los datos que me da esta función se mantienen en este rango. Entonces, cuando los datos están como por aquí arriba, entonces la función se activa y le pasa el dato a la siguiente. Cuando los datos están por aquí abajo, entonces la neurona está ahí sin activarse. ¿Cuándo se usa, por ejemplo, esta? Casi siempre que tengo que hacer, por ejemplo, una clasificación binaria. Entonces, si, no sé, yo quiero decir perro gato, entonces o cáncer no cáncer. Entonces yo digo, si el resultado de esta sigmoide anda por aquí, cerca de para ahorita 0.5, entonces, digamos, si esa fuera la última neurona del sistema, entonces, si está por arriba de 0.5, entonces yo podría decir, bueno, para arriba de 0.5 es cáncer y para abajo 0.5, sano. ¿Okay? Que al final es una probabilidad. La función escalón, digamos, es otra que podríamos ver o que es fácil de ver, entonces sería toda la sumatoria de los pesos se convierte en esta X que estoy señalando acá. Entonces, esa función, en lugar de darme una salida suave entre 0 y 1,
lo que me da es de lo que está, si esta sumatoria es, está con valores por debajo de 0, me lo tira todo a 0. Y abruptamente, lo que está mayor o igual a 0, me lo tira a 1. Entonces, y esa función, que eso es lo que hace. La neurona se activa cuando esa sumatoria me da valores mayores o iguales a 0. Y si no, aquí la neurona quedaría muerta. Bueno, no se activa. Ok, entonces, esto de arriba sería, digamos, una neurona. Pero si ya tengo varias, entonces aquí, digamos, no tengo solamente una neurona, como esta verde de acá, sino que todas estas entradas, de nuevo, podrían ser todas las filas de ese Excel. Y esas entradas se conectaron a esta neurona, a esta otra, a esta otra, a esta otra. Y todas estas se conectaron a esta otra. Entonces aquí tengo, aquí me equivoqué. Aquí en realidad no son 3 capas, sino que son 2 capas. Entonces, esta es la, digamos, la capa de entrada y tengo dos capas densas, que sería esta y esta. Y esta última sería la capa de salida. Entonces, vean que aquí tengo una función sigmoide. O sea, entonces al final sería una probabilidad de que algo sea una cosa o que sea otra. Entonces sería normalmente para una clasificación binaria. Pero vean que aquí las neuronas se conectan. A esta le entran esos 3 datos, a esta le entran, a esta otra. Entonces, lo que les decía antes, esta neurona, digamos, dependiendo de la función de activación, puede ser que se active con ciertos datos, esta se activa con otros, y al final ese es el chiste, que unas se van activando con unos datos y otras con otros, o sea que unas se van volviendo especialistas en cierta información y otros especialistas en otra información. Al final, digamos, quien diseñó esto, que básicamente eh, es alguien muy, digamos, que muy inteligente, por decirlo de una manera, o sea, él lo que buscaba es generar un sistema que aprendiera solito, digamos. Y entonces, justamente la idea de eso es eso, que las neuronas se vayan especializando conforme pasan los datos y yo tengo cada una especialista en alguna cosa. Eh, y ahorita lo vamos viendo un poquito más en detalle con el ejemplo. Entonces tengo aquí, en este caso, un ejemplo de una predicción de precios de casa. Entonces, la Y que yo voy a predecir es el precio de una casa en base a los datos de los pies cuadrados, la cantidad de dormitorios, la distancia en millas a la ciudad y la antigüedad de la casa. En este caso, si yo tuviera solamente una neurona y yo simplemente hago la sumatoria, pero no hago ninguna función de activación, esto sería exactamente como una regresión lineal múltiple, porque tengo aquí x1, x2, x3, x4. ¿Okay? Ya si yo le pongo la función de activación, entonces ya le quito la parte lineal al asunto. Entonces, de los datos no siempre tienen una forma lineal. Digamos, las imágenes tienen datos que no son lineales. Entonces, justamente lo que se busca es quitarle lo lineal a las neuronas para hacerlas más capaces de detectar datos no solo lineales, sino datos que no sean lineales. Ok, y esto aquí un poquito de texto. Bueno, un montón de texto, pero la idea es la siguiente. ¿Qué es lo que les decía antes? Por ejemplo, esta neurona, bueno, aquí lo puse en texto, pero sería, a esta neurona vea que le entra los pies, o sea, los metros cuadrados de la casa y la distancia en millas. Entonces, esta neurona, digamos, se activa con esos dos datos, con la distancia y el área. Que tengo otra neurona, digamos que esta otra, que se activa con la cantidad de dormitorios y con la edad de la casa. Y tengo otra neurona por acá, que se activa solamente con la antigüedad de la casa. Entonces, al final, eh, cada una se empieza a ser especialista en ciertos datos, que luego vamos a ir viendo el proceso de cómo es que aprenden.
una analogía de qué vendría siendo una neurona, por ejemplo, sería lo que dice acá. Una sola neurona es como recibir información de un solo experto. O sea, yo tengo alguien, yo le digo, ¿cuánto cree que vale esa casa? Entonces la persona me dice, vale tanto. Y yo le creo a él. Pero si yo tuviera 5 expertos y les pregunto a todos cuánto vale la casa, entonces eh, sería más confiable el dato que yo tengo porque ese solo conoce de casas nuevas, el otro conoce de casas nuevas y casas viejas, el otro conoce de casas de un piso y 2 pisos, etcétera. Entonces, tener más neuronas favorece a que la predicción sea mejor porque yo tengo, digamos, más personas expertas que me dan la información que yo quiero saber, en este caso, el valor de una casa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Súper, Ya. profe. Ok, listo. Ok, ahora bien, eh, el asunto es cómo se entrena esa cosa, o sea, cómo va aprendiendo. Entonces, el asunto es, yo con estos datos, de nuevo, las columnas del Excel, imaginemos ahí, o sea, cada tira de datos que yo meto ahí es una fila del Excel. Otra tira de datos, otra fila del Excel. Otra tira de datos, otra fila del Excel. Estos pesos yo me los invento, bueno, la red se los inventa inicialmente, ahí imagínense cualquier cosa. Hago la sumatoria, aplico la función de activación y eso me dice, bueno, digamos que hice una función relu, entonces lo que está en cero lo deja cero y lo que está para arriba de cero lo deja igual. Entonces, es una que es como así inclinado. O cualquier función. Entonces ahí voy viendo a ver cuáles se activan o no. Digamos que esta ya es la última neurona y entonces lo que sale de aquí sería de la predicción. La predicción la vamos a representar con una Y bueno, con un techito. Pero algo que tal vez no hablamos al inicio, esto que estamos haciendo se llama aprendizaje, se me fue la palabra, eh, supervisado. ¿Sí? Aprendizaje supervisado. Es decir, yo le doy unos datos, como les dije antes, un 80% de los datos, y después hago pruebas con el 20%. Entonces, ahorita yo estoy entrenando esta cosa con ese 80% de los datos. Entreno que le paso una línea de datos y me sale una predicción. Pero yo sabía cuánto valía ese dato. Entonces yo decía, le paso los valores de la casa. Yo sé que esa casa, porque yo sé, porque tengo la lista de datos de entrenamiento, entonces yo sé que esa casa vale 1 millón. Pero después de que yo hago este cálculo, aquí me dice 500.000. Entonces yo puedo darme cuenta, o sea, puedo comparar el dato real contra la predicción, la yetecito. Y me doy cuenta que puede andar muy bien o puede andar muy mal. Entonces, aquí está este grafiquito. Entonces, aquí tengo el, el dato real, después la predicción quedó aquí un poco abajo. Entonces, yo quisiera tal vez ir subiendo la barrita azul para que eso alcance. Entonces, tendría que volver a, a correr el proceso. Entonces, me devuelvo por todas las neuronas de aquí para atrás, por este camino, hasta que llego al inicio y empiezo a modificar los pesos. Vuelva a correr esta cosa de pues, izquierda a derecha y entonces vuelvo a sacar una predicción y puede ser que esta barrita azul se me tire para abajo o se me acerque a la otra. Entonces ahí yo voy calculando. Esa diferencia entre las dos barritas, y eso es lo que se llama la función de costo. Al final esa es la que me ayuda a entrenar la red. Entonces yo digo que si los datos están muy bien, entonces me puedo quedar con esa predicción. Y si los datos están muy mal, entonces yo puedo seguir repitiendo. Entonces en este caso aquí está que la predicción, o sea, la función de costo es esta función que está acá, C es igual a 1/2 por la diferencia de la predicción menos el dato real al cuadrado. Entonces yo saco esta diferencia, y puede ser positiva o negativa, la elevo al cuadrado, entonces ya me queda positiva. Entonces aquí tengo la función de costo.
pero yo no solo tengo un dato, tengo un montón de datos. Entonces, por la primera línea, que suponiendo que estamos de nuevo con el ejemplo, la primera línea del Excel, entonces las dos barritas son estas. Disculpe, Para la siguiente línea del Excel, perdón, hay una pregunta que siempre me hacen también. ¿Puedo preguntarte algo aquí sí, o no? sí, sí, ¿Puedo volver a anterior? Muchas gracias. Para que quede también la pregunta que me hacen en grabado. Vean, un ejemplo, por ejemplo, usted tiene X1, X2, X3, digamos que tiene tres datos y usted tiene pesos iniciales que puede ser aleatoriamente poner 1, 1, 1 o lo que sea. exacto. Entonces después pasa aquí y ya que es supervisado, entonces el Y final le da un cálculo, pero Ujú. también usted tiene otro cálculo, calcula este costo o el error, lo que sea. Entonces, de acuerdo con las fórmulas que usted ahora va a explicar, utilizando este costo, vuelve a back, o sea, vuelve Ajá, a sí, ese es el famoso back propagation, sí. propagation, para que quede el nombre. Ujú. Entonces aquí, de acuerdo a las fórmulas que ahora va a explicar, es muy simple. Usted va a calcular un nuevo W1, W2 y W3, ¿correcto? Exacto. Ok, ahora, después de esto, usted En- aplica, eh, ajá. eh, usted aplica X1, X2, X3, la primera fila o entrena con nuevos X1, X2, X3. Bueno, eso lo vamos a ver al final, pero sí, al final yo puedo entrenar, digamos, yo cambio los pesos después de pasar por todos los datos, esa es una fórmula, o sea, es una forma de hacerlo, eh, digamos, es como más, A ver, esta o sea, parte para que sí, yo puedo entrenar de dos maneras, una es, le paso todas las filas, hasta que le ajá. pasé todas las filas, me devuelvo, calculo los pesos y vuelvo a pasar todas las filas. Otra es entrenar por lotes. Entonces, digamos, si yo tengo un Excel de 10.000 datos, entonces, no sé, le paso un lote de, ¿cuánto dije? 10.000. Le paso 5 lotes de 2.000 filas. Entonces, con ese lote hago el proceso y vuelvo, hago lo mismo con el otro proceso y vuelvo. Entonces, voy entrenando por pedazos. Y en el otro caso, entreno completo. No, perdón, para que quede claro, porque eso es muy importante, como le digo, me preguntó un día un estudiante que estaba estudiando solo. Eh, en la primera técnica, de acuerdo con tu explicación, digamos que Pero eso ya lo te tengo más adelante en unas diapositivas. Por será, aquello. pero sí, para que quede ahí un poco más claro. Ok. Entonces, en la primera corrección W1, W2, W3, usted está diciendo que hay una forma es que todos los X1, X2, X3 que tiene, puede tener, por ejemplo, 30 por 3 son 10 líneas más. Entonces, otra vez usted va a meter, pero el problema es que si usted vuelve a meter otro 3 con W1, W3, W3, aquí va a tener otra vez un error. Bueno, voy a adelantarme para que lo vea. Ajá. Aquí tiene que, ajá. O sea, sería más o menos. Bueno, de hecho es lo siguiente. Sí, sí, sería eso. O sea, Ok, mejor usted sigue al final, ahí discutimos. ok, Disculpe, ok, ok. adelante. Bueno, vamos a recapitular. Tengo los datos del, digamos, del famoso Excel que venimos hablando para efectos del ejemplo. Digamos, aquí están las características de la casa. Aquí tengo unos pesos aleatorios. Hago la sumatoria de esos pesos contra estos datos. Me generan valor. Aplico la función de activación. Si esta fuera la última diagrona del sistema, entonces eso me da una predicción. Eh, Como yo tenía un Excel, digamos que tenía, por aquí tengo, creo que lo había descargado por acá. Apenas que me lo muestra un poco feo. Bueno, ese está
ese nada más tiene una línea. Bueno, son dos columnas que casi no se ven, que sería, digamos, en este caso es los años de experiencia y la otra columna es el salario. Entonces aquí 1.1 año de experiencia, un salario. Entonces aquí en este caso solo tendría, sería un Excel, digamos, que solamente tiene un X1. Y en el caso nuestro, digamos, tenemos uno que tiene X1, X2, X3, X4. Pero lo que quiero que vean de este Excel es que al final yo tengo la respuesta. Por ejemplo, una persona con 1.1 año se gana 39.000 no sé qué. Entonces, ese es mi Y. O sea, yo sé que eso es lo que se gana alguien de 1.1 año. Pero el Y con techo, que no sé cómo hacer el techo, digamos que me da, no sé, 200.000. Entonces, con eso yo me doy cuenta que de 40.000 a 200.000 anda muy perdido. Entonces, eso sería esto. O sea, yo comparo el dato que yo sé, los 40.000, con los 40.000 contra los 200.000 que me dio. Entonces, yo veo que hay una diferencia grande. Aquí se está usando esta función, entonces aquí yo puedo ver el tamaño de este error. Al final, el objetivo para que la cosa funcione bien es que yo trate de que la función de costos cada vez se haga más chiquita. Ok, ahí está lo que estábamos hablando ahorita con Majid, es, por ejemplo, yo meto la primera fila y me genera esta diferencia. Meto la segunda fila del Excel, me genera esta diferencia. La tercera fila del Excel me genera esta diferencia. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. O sea, por cada fila del Excel me genera estos datos. En este caso, hago la sumatoria de todas esas cosas, digamos, de la diferencia de los costos de cada uno y me genera este dato. Entonces yo puedo ir dándome cuenta que, por ejemplo, de que el costo va para arriba, o sea que con una corrida de los datos, el costo mejoró, o sea, se hizo pequeñito, o que el costo se disparó para arriba y se hizo muy grande. ¿Okay? No sé si por ahí andaba lo que preguntaba usted, Mayer. Todavía no está claro, pero me gustaría para Ok, no ok, inter... ok. Ok, Usted sigamos. Vamos a termina ver después si... de grabación, veremos. Siga adelante. Adelante. Bien, entonces, por cada fila del dataset corro eso. Entonces, supongamos que yo corrí todo el dataset completo y obtuve esta función de costos. Entonces, me doy cuenta que esa cosa está muy mal. Entonces, me voy para atrás y repito el proceso. Entonces, vuelvo a calcular los pesos. O sea, cambio los pesos y vuelvo a pasar por todos los datos con esos nuevos pesos que la red modificó, digamos que de alguna forma, y entonces vuelvo a caer acá. Ok, con esta fila me dio esta diferencia, con esta fila la diferencia, con esta fila. Ok, no sé, digamos que queda igual de mal. Entonces va de nuevo. Vuelvo a probar. Ok, entonces yo podría, o digamos, el sistema podría correr esto infinitamente. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, infinitamente, digamos, y la red nunca para. O sea, si yo empiezo a cambiar pesos, digamos, si yo empiezo, por ejemplo, yo digo, voy a calcular los pesos, aquí está. Digamos que yo digo que yo voy a cambiar todos los pesos probando todos los valores entre 0 y 1 para los pesos. Entonces empiezo a hacerlo a fuerza bruta. Ok, al primer peso le pongo 1, al segundo 2, al tercero 3, al tercero 4. Al siguiente peso le pongo, entonces, cuando yo empiezo a probar eso, entonces yo tendría que 1000 valores, digamos, en este ejemplo, digamos que yo tengo 20 neuronas en una capa y 5 neuronas en la otra capa, entonces yo tendría 1000 pesos. Si hago 1000 pesos
por 1000 pesos, por 1000 pesos, por 1000 pesos, y lo corro ahí un montón de veces a fuerza bruta para tratar de encontrar las diferentes probabilidades, o sea, tendría que hacer tantos cálculos que simplemente no termino nunca. ¿Okay? Entonces, eso no funciona. O sea, probar a fuerza bruta todos los pesos posibles, nunca paro. Entonces, la idea de la función de coste es que la función de coste tenga una formita como esta. ¿Okay? Que esta función, si se grafica, la idea es que tenga una forma como esta. Entonces, ¿cómo encuentro yo cuál es el mejor peso? Si yo voy a fuerza bruta, empiezo a darle hasta que termine. Y cuando termine, comparo y me quedo con encuentro el mejor costo. Pero si yo sé que esta función es de esta forma, entonces yo veo que esta es una función convexa. Y entonces ya yo sé que este tipo de funciones van a tener un mínimo. Y entonces ese mínimo que se puede encontrar calculando la derivada de los puntos. Entonces me voy a dar cuenta que aquí es el punto mínimo. Y entonces ya yo sé que donde encuentre el punto mínimo, entonces ahí son los pesos ideales con los que me voy a quedar. Entonces eso sería lo del gradiente descendiente. Entonces una analogía, digamos, una manera intuitiva, digamos, de verlo, sin entrar en toda la cosa de las derivadas y toda esa historia, sería verlo como así. Yo calculo, digamos, la función de costos me da este valor que está aquí en rojo. Entonces yo calculo la pendiente de esta recta. Y entonces me doy cuenta que esa recta va para abajo. O sea que entonces, digamos que me busco otro punto. Que este punto que me da acá. Entonces yo me doy cuenta que la pendiente va para abajo. Entonces yo voy descubriendo que el mínimo de función al final va para acá. Es como que yo tirara, ¿sabes? Una bolita y vaya pegando y pegando hasta que cae al fondo del, del tarro este que tengo aquí dibujado, o sea, de esta función convexa. Entonces, al final, la elección de los puntos no va a ser, calcúleme todos los puntos infinitamente que hay en esta curva para encontrar este mínimo, sino que empiezo a tirar puntos por aquí, por acá, y voy viendo la orientación de esos puntos a ver si logro que me lleven al mínimo de la función, y cuando llego acá, entonces ya sé que encontré la función de costo mínimo, o sea, el error mínimo, y entonces en donde tengo el error mínimo es donde tengo de los pesos correctos para hacer la predicción que yo necesito. ¿Cómo vamos ahí? Okay. Adelante, adelante. Okay. Muy bien, explica muy bien. Gracias. Ahora bien, esta es una función convexa, entonces eso va ahí para abajo, y todo muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una función que no sea convexa? Digamos, una cosa como esta que tiene varios mínimos. Entonces, digamos, yo puedo tirar la bolita por acá y se me queda aquí. O si yo la empiezo a tirar por acá, tal vez se me queda acá. Y si tengo mucha suerte, la tiro acá. Entonces, si yo uso digamos, todo el set de datos para hacer la predicción, me cuesta más llegar acá. Mientras que si se toman los datos por bloques, entonces si se entrena por bloques, pues cuando lo entrena todo, se llama descendiente gradiente descendiente. Y si yo tengo gradiente descendiente estocástico, entonces es cuando yo trabajo
por bloques. O sea, yo puedo agarrarlo todo completo o cogerlo por bloques. Y cuando lo hago por bloques, digamos, funciona mejor para encontrar de cuando tengo mínimos. En este caso es una función, digamos, aunque no es convexa, es una función relativamente simple, porque los datos pueden estar, digamos, aquí estoy nada más en 2 dimensiones, pero si yo tengo los datos en 3 dimensiones, entonces ya sería como que yo girara esa cosa. Entonces ya me queda ahí como, digamos, en esta muy fácil porque me queda como una taza, pero en esta si yo la giro, y ya me queda como una taza arrugada con un montón de picos aquí. Y si yo tuviera algo ya en 4 dimensiones que ya uno no lo puede visualizar, sino que tienen que imaginárselo en más dimensiones, entonces imagínense todavía lo más complicado. Entonces, el entrenamiento se hace con todo o con pedacitos. Ahora bien, el otro detalle acá del entrenamiento es que eh, uno podría decirle que pruebe hasta que encuentre el mínimo. Pero también, si yo le digo que lo busque hasta que encuentre el mínimo, también va a durar mucho. O sea, podría ser que dure mucho encontrando el mínimo una y otra y otra y otra vez. Y tal vez no tanto como probarlo a fuerza bruta, pero sí un montón de veces. Entonces, al final, en esto lo que se suele hacer es trabajar, digamos, con algo que se llaman épocas. Entonces yo le digo, bueno, probemos a ver, ¿qué tal si lo pruebo en 50 intentos? Tal vez encuentre el mínimo. Y tal vez no encontró el mínimo, pero anduvo bastante bien. Entonces yo veo el comportamiento con 50 épocas. Y estuvo muy malo, entonces voy a probar, digamos, con 50. Pero con otras 50 más, con 75, o con 100, o con 200. Entonces yo puedo ir probando a ver si al aumentar la cantidad de épocas logro mayor precisión. Ahora bien, eso tiene otro detalle, que si yo aumento también indiscriminada la cantidad de épocas, pasan dos cosas. Una, que el procesamiento se vuelve muchísimo más largo, entonces va a durar, en lugar de 10 minutos, 1 hora, 2 horas, un día corriendo esa cosa. Y el otro problema que es peor es que si yo hago tantas y tantas épocas, como yo paso tantas veces por los datos, el sistema empieza a ajustar los pesos solo para esos datos. O sea, no encuentra un patrón en los datos, sino lo que hace es que bueno, uno dice, se aprende los datos. Entonces, si uno llega a ese punto de que se aprende los datos, entonces ahí estamos muy mal, porque entonces, si yo le meto cualquier registro del Excel de los datos de entrenamiento, me da el 100% de predicción. Pero cuando yo le meta un dato de prueba que no estaba en los datos de entrenamiento, entonces va a dar predicciones muy malas porque se aprendió los datos. Y el aprenderse los datos, a eso se le llama sobreajuste o overfitting. Entonces, hay que estar jugando con todo eso. Es de qué tamaño hago los bloques para entrenar, si los hago muy grandes, si los hago muy pequeños, eh, si lo entreno con todo de un solo, eh, si lo hago con poquitas épocas o si lo hago con muchas. Y al final, digamos, no hay como una receta, entonces al final, dependiendo de los datos que se tengan, se prueba y a veces con muy poquitos datos funciona bien, o con un poquitas épocas funciona bien, en otras favorece ponerle más épocas, y en otras no hay forma, entonces yo tengo una red que tiene 3 capas, entonces no sé, le pongo 4, pruebo, le pongo 5, pruebo, y tal vez encuentro que, no sé, que con 5 capas funciona mucho mejor que con 3 y ya me quedé con esa solución. Ok, esto sería como el resumen del proceso. Entonces, tengo pesos aleatorios, inserto los datos del dataset, hago la propagación hacia adelante, o sea, voy metiendo pesos ahí para probar, comparo las predicciones y después calculo el error, me devuelvo y después otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta la cantidad de épocas o epochs
que yo haga. Que ese es el resumen de la primera parte. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? Excelente, excelente. Ok, entonces yo les decía que en este archivo de acá, yo tengo. Esta es la que acabamos de explicar. Entonces yo tengo, en este caso, si vemos los comandos, tengo una capa con 128 neuronas. Y la función de activación, que ya sabemos qué es eso, es una del tipo rel. Aquí hay algo nuevo que no les dije antes, pero esto es un dropout. Este dropout lo que hace es que, como yo quiero que la red no quede sobreajustada, o sea, que se aprenda los pesos, entonces yo puedo, así de la nada, le borro unos pesos. Entonces, ella se iba intentando aprender los pesos en tantas pasadas, pero yo de vez en cuando le borro los pesos, entonces la obligo a que encuentre un patrón en lugar de aprenderse los pesos. Entonces, esta tiene 128 neuronas en una capa y en la última capa tengo una sigmoide, que como hablamos anteriormente, la sigmoide me da una probabilidad entre 0 y 1. Entonces yo puedo decir, bueno, si está para arriba de 0.5 es tal categoría y si está en menos de 0.5 es de la otra categoría. ¿Okay? Entonces, eso es esa parte. Pero si yo trabajo con imágenes, como en este ejemplo, que era de algo que trabajaba con imágenes de, bueno, lo que sea, en este caso eran perros y gatos, o puede ser de cáncer o de lo que sea, las imágenes se procesan, o sea, para yo meter las imágenes en esta red, necesito hacer algo que se llama una convolución. Entonces ahora vamos con esa otra parte. Entonces yo tengo las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Una matriz de píxeles. Entonces, los píxeles que se pintan en la pantalla, digamos, si están en, bueno, digamos que blanco y negro, o sea, en escala de grises, entonces yo tengo, digamos, un bombillito en la pantalla que solo me da colores entre blanco y negro. Entonces, el 0 es, ¿cómo es? El 0 es negro Negro. y el 255 es el más blanco. Entonces, yo voy en esa escala de grises. Si yo tengo una imagen a color, lo que tengo es, bueno, digamos que 3 matrices, una con los colores RGB de red, green y blue. Y entonces tengo lo mismo, una escala de valores, nada más que esto es para pintar el azul, otra para pintar el verde y otra para pintar el rojo. Entonces, eso sería una imagen. O sea, al final una imagen se convierte en una matriz de píxeles. O en este caso, si tengo una imagen a color con 3 matrices, cada una de uno de esos 3 colores. Y ya después, si fuera para mostrar en pantalla, los colores se mezclan y sale algún color. Que por cierto, digamos, los colores en luz no se combinan igual que los colores ahí que uno ve en la escuela que mezcla este con este y me sale otro, sino que no me dan exactamente los mismos. Ok, tengo una imagen. Ok, carita feliz, digamos que es así, y digamos que la carita feliz la puse así. Okay, entonces aquí está la carita feliz. Ok, la convolución, el proceso sería así. Se hace una convolución, se hace algo que se llama un max pooling y después se hace el flattening, que sería tener todos los datos de la imagen convertidas en una línea como si fuera una fila del Excel. Entonces al final, toda esa matriz, que no importa si yo la tengo como una matriz de solo en escala grises o que tengo 3 matrices, al final todo eso se me va a convertir en una sola tira de datos con la información de la imagen. Y ya una vez que tengo eso, se lo meto a la red neuronal que vimos antes. ¿Qué sería, digamos, una convolución? Entonces, yo tomo, esta sería la carita feliz, digamos que es así. Entonces, se aplican filtros
a la imagen. Entonces, un filtro sería, digamos, esta cuadrícula acá, que también se llama un detector de rasgos. Al yo aplicarle a la imagen el filtro, genero algo que se llama un mapa de características. Entonces, digamos, por ejemplo, este filtro, ¿qué está haciendo? Está multiplicando este por este por este por este, y los va sumando. Entonces yo hago 0 por 0 más, 0 por 0 más, y ahí voy. Y genero el valor de acá. Y ahí voy. Entonces voy desplazando ese detector por toda la imagen, y de esta imagen yo voy a perder datos. Pero los datos que me quedan son los datos principales que extrae este detector. Pero yo no le aplico solo un detector, sino que le aplico un montón. Entonces, yo voy a obtener de esta imagen, si yo le aplico a este detector, este mapa de características. Entonces, digamos que este detector es especialista en bordes de caras. Le aplico otro detector que es especialista en detectar. Entonces, ya eso está súper estudiado. Entonces, existen un montón de filtros. O sea, esos detectores se llaman filtros. Y entonces me va a quedar aquí información de narices, información de caras, información de orejas, etc. Entonces, de esta imagen le aplico un montón de filtros y me genera muchos de estos. Entonces me queda algo como así. Disculpa, Adrián, una Ajá, pregunta. Creo que la vez pasada también un estudiante le preguntó, ¿esos detectores o filtros o kernel, lo que sea que se llaman, ajá. esos son aleatorios? ¿De dónde viene ahí los O sea, primeros? ya existen un montón de filtros, digamos, predeterminados que yo cuando hago la, esto, por ejemplo, aquí yo le digo, haga una convolución y aplíquele 32 filtros. Entonces ya la librería tiene ahí un montón de filtros, y yo le puedo decir, no, aplíquele 64 filtros o aplíquele 128 filtros. Entonces ya los filtros existen, y yo nada más le digo la cantidad. Y entonces ahí de, entre esos 32 yo voy a lograr sacar de 32 características. Digamos, aquí no puedo controlar, digamos, qué es cada uno, pero sí puedo controlar que voy a sacar X cantidad de características de la imagen. Ok, entonces, ya de esta imagen, al aplicar el filtro, me quedan, digamos que, imágenes más chiquitas, pero me quedan un montón. Entonces, si yo aquí le pedí que me hiciera 32 filtros, entonces me van a quedar de 32 de estos. Entonces, yo puedo aplicar múltiples convoluciones a las imágenes. Entonces, en este caso, le apliqué 32, digamos, en el caso de acá. Se aplicaron 32. ¿Y de qué tamaño es el cuadrito del filtro? Ah, bueno, entonces aquí le apliqué filtros de tamaño 3×3. Bueno, aquí también y aquí también. Aquí me quedaron un montón de datos. Y se pierden, digamos, datos de la imagen original en cada una de esas, pero tengo aquí, en cada una tengo rasgos específicos o, digamos, información de la más importante de esa imagen. Para ver algunos ejemplos, digamos, este filtro blur, no se ve muy bien, pero entonces este filtro, ya alguien hizo toda la lógica para decir, ah, bueno, si yo hago un filtro que tenga este montón de ceros y un montón de unos en el centro, eso lo que hace es que pone borrosa la imagen. Si yo tenía una imagen toda bonita, le aplico ese filtro y me la queda borrosa. Pero alguien dijo, no, yo tengo este otro filtro, que si yo le aplico ese filtro a esa misma imagen, entonces lo que hace es que solo que apaga todo, lo pone en negro,
y solo los bordes de, digamos, en este caso, del edificio, quedan en blanco. Entonces, yo tendría 32 de estos. Entonces, una me va a mostrar la imagen borrosa, el otro me va a resaltar los bordes, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a ir teniendo en cada mapa de características información importante de la imagen. Ok, luego de eso, de hecho aquí está en el, vamos a ver, está en el código. Vean que aquí dice que se aplica una, digamos, a esos mapas de características se les aplica ReLU. Que lo que se busca con eso, lo que se los dije antes, es digamos, que la función que se vaya a generar con los datos no sea una función lineal, sino que sea algo diferente. Porque las imágenes tienen bordes, tienen texturas, etcétera, y los datos no son lineales. Entonces, por eso se le aplica ese filtro. Listo. Después de eso, se trata de comprimir la información de la imagen para no tener demasiados datos. Y porque tengo ya, agarré la imagen, le apliqué 32 filtros, me generó 32 matrices, más pequeñitas que la original, pero son 32 en lugar de una. Y entonces se hace una siguiente etapa que se llama max pooling, que lo que hace es que yo le aplico en este caso un filtro de tamaño 2x2. Entonces lo que hace es que hace cada mapa de características, en este es uno de ¿cuánto? De 5x5, lo convierto en uno 3x3. Entonces ya tengo el montón de mapas de características, solo que ya no de 5x5, sino de 3x3, que reduje la información. Pero a mí me interesa la información más relevante de la imagen. Entonces, de lo que hace este es que extrae los píxeles más importantes de la imagen. Entonces, por ejemplo, acá tomo el valor más grande. Entre 1, 2, 2 y 1, me dejo el valor más grande. Si ese filtro estuviera corrido un campito para acá, estaría 0, 1, 4 y 2. Entonces aquí me pasa un 4. Entonces solo me deja, digamos, los píxeles, digamos, más valiosos de la imagen. Entonces al final, no tengo todos los píxeles, pero voy extrayendo las cosas más importantes. Es más, eso lo tengo por aquí, pero para mostrarlo aquí. Aquí, aquí estaba animado, digamos aquí. Cuando agarro este me da 4. Si agarro este me da 2. Si agarro este, vean por ejemplo este. Cuando yo agarro este me salí. Entonces, esa es otra cosa que no mencioné atrás, pero entre los parámetros de la red yo puedo definir, agregarle un borde a esta imagen. Entonces, como para contemplar esto, entonces se agrega un borde de puros ceros. Entonces, a esta matriz se le agrega un borde de puros ceros para que cuando pasa esto, digamos que no se salga, digamos que no quede el cuadrito en el aire, sino que siempre agarre un borde de datos. Ok, entonces estaba por aquí. Entonces, el max pooling al final es, resumo la imagen con, digamos, de estos 4 píxeles agarro nada más uno, el más valioso, y ahí con todos. Y eso también favorece a que al yo reducir los datos, entonces tengo menos datos justamente que van a entrar a la red neuronal, entonces voy a tener menos procesamiento y el algoritmo va a trabajar más rápido. Que si yo trabajara con las imágenes sin hacerle este max pooling. Entonces aquí tengo la imagen, aplico un montón de filtros y le hago el pooling. Que yo podría volver a hacer esto. Otra vez aplicarle otra convolución, otro filtro, otro pooling. Otra convolución, otro filtro, otro pooling. ¿Okay? En este ejemplo tengo aquí el dato, la convolución y el pooling. Esto, la página donde estaba esto, ya ahorita no estaría bloqueada, entonces no se puede ver. Pero aquí hay un videillo donde está eso mismo.
Ahí, pero bueno, aquí yo lo puedo poner en el chat. Que después pueden ver ese videillo. Lástima que la página no funciona. Porque en esa página uno puede, bueno, cuando servía, entonces uno podría ver eso, de que aquí tengo digamos, la imagen es un 5. Tengo una convolución, entonces de esa convolución, digamos, se aplicaron 5 filtros, entonces me generó estos 5 tipos de imagen. Ve que cada filtro hizo algo diferente con ese 5. Este me lo puso así, este me lo puso más negro, este me lo puso más oscuro con el borde más oscuro, etc. Pero yo después le apliqué otro filtro, entonces ahora las imágenes me quedaron así. Y después me quedaron así, y después me quedaron así, y hasta el final toda la imagen se convirtió en solo esta tira de datos. Entonces, cuando servía la página, entonces, digamos, si yo marcaba este píxel acá, yo podría ver que este píxel salió de por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llegó al píxel original de la imagen. Pero bueno, en el video ahí pueden ver la animación más o menos de lo que estoy tratando de mostrarles. Ya después de que hice el max pooling y tengo todas esas cajitas con los datos comprimidos de la imagen, entonces simplemente agarro ese dato y lo convierto en un vector. Entonces aquí sería, agarro 1, 1, 0, 1, 1, 0, 4 segunditos. Perdón. Ok, paso acá, perdón, aquí me avancé una, creo. Ok, estamos acá. Este 4 viene para acá, este 2 viene para acá, este 1 viene para acá, este 0 viene para acá, este 2 viene, ay, otra vez, perdón. Este 2 viene para acá, este 1 viene para acá. O sea, entonces tenía la imagen grandota, le apliqué los filtros, le apliqué el pooling y al final la convertí en esta tira. Esta tira es la que va a entrar como datos a la red neuronal que vimos al principio de la clase. Entonces, ve, tengo aquí la imagen, convolución, pooling, y aquí está la entrada a la red. Entonces, aquí sería imagen, convolución, pooling, y aquí está. El vector ese de flattening, o sea, el vector que tiene este montón de chunches convertidos en una sola tira, es esto que está acá. Y esto es lo que alimenta la red neuronal, que en este caso aquí tiene que la capa de entrada, dos capas densas, y aquí la capa de salida. Entonces, por ejemplo, aquí es una red que tiene una red de clasificación, entonces no sé que esto es perro y que esto es gato. Que se logra ver el proceso. Sí, profe. Ahí nada más, puede poner un poco en un toque la animación esa que puso del pooling. No, la animación que puso en otra presentación que tenía. Para ver, Ah, para ver el proceso, un toque. Esa. digamos acá, por ejemplo, es de estos 4, salió el más grande que era este 2. De estos 4, salió el más grande que era este 4. Ok. Ajá, De solo pone uno. estos salió un 0. De este salió un 1, de este salió un 1. Perfecto, gracias. Y si... Ok, listo. Perdón, no que los maneje. Ok, eso es eso, eso es eso. Y al final, si yo vuelvo al famoso archivo que vimos hace 15 días, entonces ve, aquí ya podemos ver esto. Aquí tengo la convolución, que a esa imagen le pongo 32 filtros. A esos filtros son de tamaño 3x3 y le aplico la regla.
A eso le aplico pooling con filtros 2x2, igual que en el que mostramos en la animación. A lo que sale de ahí, le ponemos 64 filtros de 3x3, Relu. Y le hacemos otra vez el pooling, o sea, lo comprimo con 2x2. Y a esa cosa que salió ahí, le vuelvo a hacer 128 filtros de 3x3 y le aplico Relu y le vuelvo a hacer más pooling. O sea, al final de esa imagen se comenzaron a perder un montón de píxeles que no me interesaban y nada más quedan, digamos, los píxeles más valiosos. Y todos esos píxeles valiosos son los que entran a esta capa que se llama flatten, que ya vimos cuál es. Y ahora sí, aquí creo la red neuronal normal, que sería en este caso la red de clasificación o la red de, se me olvidó la palabra, de, bueno, la otra, la red de clasificación o la de regresión, perdón, ya me acordé. Y ya está. Entonces aquí uno puede jugar con más o menos capas de estas, y aquí puede jugar con más o menos capas de estas, aquí puede jugar uno con cambiar los filtros. Aquí, bueno, aquí no están los parámetros, pero ahí se pueden buscar, digamos que es, por ejemplo, cosas que se pueden cambiar, es, uno puede ponerle un borde a esto, y uno puede parametrizar, digamos, el salto. Si uno quiere que salte como está esta, que va saltando de aquí, vea que salta, perdón, aquí, de aquí saltó a esta. Vea que, vean este se saltó, digamos, de este cuadro, se brincó este, ¿lo vieron? O sea, yo puedo hacerlo más fino, digamos, que el siguiente cuadro empiece en 1, 1 y agarre estos 4 de aquí que estoy señalando. Que son otros parámetros que uno podría configurar dentro de los comandos de acá. Y tan, que no sé si hay dudas. Que, que todo bien, díganme algo. ¿Estoy solo? No, no, todo bien, profe. Estoy pensando a ver qué. Ok, ok. Eh, ok, voy a parar la grabación.